Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Como tenemos poco tiempo, vamos a intentar concentrarnos lo máximo posible para que podamos debatir lo que, lo que el título que nos convoca plantea, salas comerciales versus cine de autor. Pero antes de eso queremos hacer un pequeño recorrido para que cada persona de las aquí convocadas pueda un poquito presentar de qué hablamos y desde dónde se está hablando. Yo por mi parte, simplemente una introducción rápida, agradecer su presencia, agradecer también su presencia. Por orden, digamos, consecutivo a mi izquierda está Rubén Corral. Diré de él que es programador y miembro del Comité de Selección de Cortometrajes y Óperas Primas del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, CINEBI, y asimismo es promotor y programador de las sesiones clásicos en pantalla grande celebradas en la Sala BBK de Bilbao, y entre otras actividades figura como asesor en el diseño de contenidos de la Cinemateca de Azcuna Centroa de Bilbao. Al lado suyo está Lourdes Prendes, que es diplomada en turismo por la Universidad de Oviedo y desde hace 15 años ha vinculado su carrera profesional a la actividad cultural de Asturias. En el año 2007 se incorpora a la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias y desde el año 2008 ejerce como coordinadora del área de cultura de la sociedad al frente del proyecto de Laboral Cinemateca. Y finalmente, pues estamos en Bilbao, Gijón, Santander. Presentaré a Guillermo Martínez, que es diplomado en Comunicación Audiovisual, ha alternado la dirección de la Filmoteca de la Universidad de Cantabria con clases de Historia del Cine y Análisis Fílmico. Asimismo, ha trabajado tanto en la divulgación del cine como en la formación a través de cursos y seminarios en universidades de España y México, además de protagonizar diferentes monográficos para instituciones públicas y privadas, caso de la obra social de Caja Cantabria o el Ateneo de Santander. Es coordinador de la Filmoteca de la Universidad de Cantabria desde el año 2013. Yo soy Juan Zapater, director de la Fundación Bilbao Arte. Y dicho esto, la idea es ceder la palabra a los ponentes para que, a ser posible, en pocos minutos nos aclaren o nos ilustren sobre sus respectivos trabajos y su proyección como programadores de los espacios que representan. Y como, digamos, por empezar, yo creo que sería Lourdes Prendes la que abriría fuego y con ella le paso la palabra. Vale. Bueno, buenos días y muchas gracias por invitar a la Laboral Cinemateca a esta sesión tan interesante sobre el cine. Antes de nada, como decía Juana, de introducir un poquitín el proyecto Laboral Cinemateca. Es promovido por la Consejería de Cultura y de Educación y Cultura, como comentaba antes mi compañero Miguel Montes, a través de una sociedad pública existente en el Principado que gestiona equipamientos culturales, deportivos y turísticos. Nace bajo el abrigo de Laboral Ciudad de la Cultura. Es un espacio singular que el Gobierno Principado asumió al principio en el año 2000 más o menos. Hizo una obra de rehabilitación y acabó siendo un espacio en el que se conjugan un montón de disciplinas y en el que viven un montón de vecinos, como nosotros llamamos. Uno de esos vecinos es la RTPA, es la universidad, y nosotros desde el equipo de cultura de la sociedad gestionamos a todas las actividades que se celebran en la Laboral Ciudad de la Cultura. Y el proyecto más reciente de todos esos fue la Laboral Cinemateca, un proyecto que nace en el año 2016 y que intenta acercar a la sociedad asturiana un conocimiento más amplio sobre el arte cinematográfico. Este proyecto de la Laboral Cinemateca tiene varias patas. Una de ellas es la programación, cuestión por la que estamos aquí hoy reunidos. Dentro de la programación de la Laboral Cinemateca tenemos una programación trimestral, excepto en el periodo estival. Hacemos unas 30 sesiones por trimestre, más o menos, y abarcamos ámbitos como pueden ser el cine clásico. Siempre tenemos también alguna proyección para público infantil y juvenil. Tenemos también sesiones de cortos y tenemos también ciclos específicos como puede ser el Americana Film Festival, que lo hemos tenido en este último trimestre, o en el próximo trimestre tendremos el tour de Da Film Fest.
Todas esas proyecciones, muchas de ellas nos gusta siempre acompañarla de más contenido y por eso siempre invitamos a algún director a que haga la presentación de su película y luego un posterior coloquio después de ver la proyección. El caso más reciente ha sido Elías León Siminiani, que lo tuvimos el sábado pasado tras el documental Apuntes para una película de atracos, pero también han pasado por la Oral Cinemateca Chema Prado, como podéis ver en la imagen, Coldo Almandoz, Roberto Cueto, Robert Bajar, que justo vino a presentarnos El silencio de otros a la vez que ganaba el Goya Mejor Documental, entre otros muchos. Otra de las patas del proyecto de la Oral Cinemateca es la Cinemateca Ambulante, quizá uno de los proyectos de los que estamos más contentos. La Oral Cinemateca, como os digo, se desarrolla en la Oral Ciudad de Cultura, en la ciudad de Gijón, y lo que hemos querido es acercar ese cine de autor a otras zonas del Principado de Asturias que no tienen esa facilidad para poder ver ese tipo de cine por los municipios en los que viven, municipios que pueden estar a 2-3 horas de lo que es el centro de la región. Por nuestra Cinemateca Ambulante han pasado ya unos 20 ayuntamientos, han ido entrando y saliendo algunos, y para el próximo trimestre, de forma simultánea, será el trimestre que más ayuntamientos vamos a tener, que son 15 ayuntamientos, como los que podéis ver en la imagen. Nosotros les ponemos a disposición de ellos esas películas, son 5 proyecciones al trimestre. Nosotros pagamos los derechos de las películas, les hacemos llegar las copias. Ellos lo único que tienen que tener es una sala con unas condiciones mínimas técnicas y nosotros incluso les hacemos la promoción, folletos, cartelería y demás de esa programación que van a tener en sus salas. Otra de las patas de la Oral Cinemateca son los cortos. Desde la Oral Cinemateca también coordinamos el catálogo de cortos y hacemos un par de convocatorias anuales. Hay una convocatoria abierta todo el año y luego un par de veces al año se reúne una comisión de expertos y entre los proyectos que han ido entrando hasta esa época en la convocatoria hace una selección y solemos tener unos entre 4 y 6 proyectos nuevos cada año. Esos proyectos que se seleccionan luego durante 2 años los distribuimos en festivales regionales, nacionales e internacionales. Nosotros pagamos todos los derechos de inscripción y demás. Y luego con todos los proyectos que van entrando en esas convocatorias hacemos un archivo que ponemos a disposición de los profesionales. Formación, también es una pata muy importante del proyecto. Hemos hecho ya cursos con la ECAN y con la SCAC, son cursos de 2 fines de semana para profesionales con costes muy reducidos. También hemos trabajado con los colegios, con el curso de aproximación al cine para docentes de CINED. Empezamos hace un par de años, se hacen un par de sesiones al año para profesores, para enseñarles una serie de cuestiones muy básicas sobre el lenguaje cinematográfico, para que luego ellos en el aula, a la vez que ven una serie de películas, puedan trasladarlo a sus alumnos. Y si no, también se les da la posibilidad de ver esas películas en nuestra sala de cine de la Laboral. Una sala chiquitina de 150 plazas, pero que hemos dotado técnicamente muy bien para empezar nuestro proyecto de Laboral Cinemateca. Otras actividades que tenemos, pues como os decía, el otro día vino Elías León Siminiani a presentar su documental de apuntes, pues aprovechamos esa misma mañana e hicimos una masterclass también para profesionales que tuvo una gran acogida. O cuando vino Meritxell Colel a presentar la película Con el viento, hicimos un taller de cuerpo y danza con ella y con su actriz principal. Dentro de esta parte de formación, Aula de Cine es un recurso didáctico que se ha ofrecido a los institutos, a bachillerato concretamente, para iniciar a los alumnos en conceptos básicos del lenguaje cinematográfico. Incluso este año ya algunos institutos han escogido la asignatura para poder ofertarla en sus centros. Como podéis ver ahí, pues lo que en la página web, en esta aplicación que ahora mismo solo se puede entrar desde la página privada de Educastur, que es la página de educación del Principado, pues se enseñan conceptos de lenguaje, periodos artísticos, géneros. En total tenemos como unas 40-50 películas. Se van metiendo en el lenguaje o periodo o género correspondiente y se hace una explicación, hay un fragmento de la película, una biografía del director y demás. Hay tanto cine internacional como cine español, que ha sido una segunda fase que hemos implantado este año. Y la pata más reciente es el tema de las exposiciones. Hemos acabado 2018 con una exposición sobre Massats. Eran unas 30 fotografías que Massats le hizo a Buñuel
durante el rodaje de Viridiana en campo abierto. Y ahí se podía ver a Buñuel cómo interactuaba con los actores y con el demás equipo de rodaje. Y ahora mismo tenemos la exposición que más nos ha costado de esfuerzo, de trabajo, que es La magia del efímero de Gil Parrondo. Gil Parrondo, como sabéis, es un director artístico que nació en Asturias, que consiguió a lo largo de su carrera 2 Oscars y varios Goyas. Entonces, en esta exhibición se pueden ver varios de esos reconocimientos, como veis en la imagen, y también un montón de bocetos, dibujos, planos y fotografías originales que hacen un recorrido por toda la trayectoria en el cine de Gil Parrondo. Tenemos también unas ayudas a proyectos de no ficción, vamos por la 3ª convocatoria, lo mismo, es una convocatoria anual, se han presentado hasta ahora 33 proyectos en total entre las 3 convocatorias y se seleccionan 2 por convocatoria. En función de la puntuación que les dé el comité de expertos que valora estos proyectos, porque se mira la proyección territorial, calidad técnica y artística, se les da una cuantía de dinero muy modesta, pero bueno, que para proyectos para el Principado de Asturias les ayuda mucho en la producción para conseguir llegar a la realización del rodaje. Colaboraciones, ya lo ha comentado antes mi compañero Miguel, porque además lo preguntó una persona del público. Venimos colaborando con el Festival Internacional de Cine de Gijón desde hace muchos años en la sección de Enfants Terribles, más o menos unos 10 años. La mayoría de las proyecciones que componen la sección se desarrollan en nuestro teatro, que tiene capacidad para 1.300 personas, y pasan por ahí el año más de 15.000 estudiantes durante esa semana de proyección de Enfants Terribles. Y desde que hemos empezado con la Oral Cinemateca hemos ampliado esa colaboración porque creemos que es muy importante que estas 2 iniciativas de la ciudad colaboren. Por un lado está la sección FIS, la Oral Cinemateca, que ya habíamos comentado antes, recuperamos clásicos de 35 milímetros, muchos de ellos con encuentros previos o posteriores con el director. Tenemos también un premio de cortos, la Oral Cinemateca Cortos, donde se selecciona un corto de todos los que han estado en el festival para que entre en nuestro catálogo de distribución. Y creo que nada más. Y esta es la Oral Ciudad de Cultura. Es el edificio civil más grande que hay en España. Pues si no lo conocéis, os invito a que os acerquéis a Gijón. Y muchas gracias. Bueno, pues ahora, si te parece, Guillermo, nos introduces un poquito en el trabajo vuestro. Bueno, en primer lugar también agradecer la invitación para poder hoy estar aquí y poder sobre todo escuchar tantas impresiones de personas que trabajan en el mundo del audiovisual y del cine. Yo voy a tratar de explicar en 10-15 minutos como máximo lo que hacemos en el ámbito universitario en la Universidad de Cantabria. Entonces, bueno, habiendo escuchado toda la mañana pues estos grandes proyectos de festivales, semanas de cine, grandes proyectos regionales con grandes presupuestos, yo me imagino que el cine es como dentro del océano, ¿no? Del cine, del océano cinematográfico. Nosotros somos peces muy pequeños en comparación con estas grandes ballenas y estos grandes tiburones que disponen quizás de lo que a nosotros nos gustaría, y lo digo con sana envidia, nos gustaría también contar. Así que mi experiencia, lo que voy a contar aquí, nuestra experiencia desde la Universidad de Cantabria, es pues una aportación, nuestro grano de arena, durante 15 años, desde que se creó el aula de cine y la filmoteca universitaria en nuestra ciudad, en Santander, y bueno, qué hemos procurado hacer y cuáles han sido nuestros criterios. En primer lugar, hablaré de que tenemos 2 ámbitos de actuación. Por un lado, la divulgación del cine, del hecho cinematográfico, y por otro lado, la formación también, la formación de los espectadores y formación también obviamente de los alumnos. Primero hablaré de la Filmoteca Universitaria. Se creó en el año 2004, fue un proyecto que se presentó, lo presentamos varias personas a su momento a la Junta Rectoral de la Universidad, les pareció interesante, a pesar de que la Universidad de Cantabria no tiene estudios específicos del audiovisual, ni de periodismo, ni de cine, pero bueno, nos parecía que tenía que formar parte dentro de lo que son las aulas de extensión universitaria.
o sea, aulas que desde la universidad tratan de ofrecer a la ciudadanía una serie de servicios culturales. Así se crea el aula de cine y la Filmoteca Universitaria, y desde entonces se ha propuesto cada año una programación que siempre va ligada con los cursos académicos. Así que nosotros comenzamos a programar en el mes de octubre y terminamos en el mes de junio, porque ese es el periodo escolar, el periodo académico, y el resto de los meses y de los periodos vacacionales pues nos abstenemos de hacer ningún tipo de propuesta. Al final, por tanto, durante el año hacemos una programación que incluye todas las semanas una propuesta cinematográfica de exhibición, o sea, se proyecta alguna película dentro de alguno de los ciclos, y también una actividad formativa durante todo el curso académico. Al final vienen a ser unas 25 sesiones anuales de Filmoteca Universitaria, más unas 10 de ciclos especiales que se van añadiendo, y en él pues bueno, tienen cabida todo tipo de cinematografías, países, estilos, épocas, desde los orígenes del cinematógrafo hasta la actualidad, siempre con criterios obviamente de calidad, de cine de modernidad y autoría, y también pues por supuesto una apuesta por la versión original subtitulada, que sigue siendo minoritario y desgraciadamente pues cuesta mucho, y sobre todo cuesta mucho llevar a los alumnos al cine. A ver una película muda ya ni hablamos, a ver una película en blanco y negro bastante difícil, a ver una película anterior a 1980 complicado, y si hablamos ya de que encima son versiones originales subtituladas, aún más es complicado. Y bueno, pues creo que las estadísticas dicen que en España el porcentaje de espectadores de la versión original subtitulada apenas está entre el 3 y el 5% del total. Es una minoría, pero siempre hemos querido apostar por ello. Siempre también hemos procurado hacer una mirada crítica a la modernidad cinematográfica a través de la mirada de cineastas contemporáneos, pero en ningún caso se ha optado por el cine de estreno. Ha habido durante años una filmoteca regional gestionada en Cantabria, Filmoteca Regional en Santander, que durante años sí apostó por los estrenos o reestrenos, películas que estaban en cartel y a las 2 semanas o al mes se proyectaban, obviamente con un precio reducido, y para nosotros no hemos entrado ahí porque nos parecía que era una especie de competencia desleal, o que al menos no nos parecía ético. También otro de los puntos que quisiera comentar hoy aquí es que hemos procurado también revisar títulos imprescindibles del cine español, homenajeando a sus directores y con la participación de los realizadores homenajeados. Pues Mario Camus, Manuel Gutiérrez Aragón, Pedro Lea, Gonzalo Suárez, bueno, pues una serie de cineastas que les hemos hecho un homenaje, se han proyectado algunas de sus películas, y además hemos tenido su participación en encuentros, mesas redondas, y por supuesto incluimos también actividades de valor añadido fundamentales como presentaciones, conferencias, y además siempre se entregan fichas y artículos de fondo de cada una de las películas que se incluyen en las programaciones. Aparte de eso, realizamos ciclos especiales a petición de la comunidad universitaria y de otras instituciones, pues el programa senior de la universidad, el área de cooperación internacional para el desarrollo, el área de exposiciones, bueno, todos los que tienen algún tipo de interés también en utilizar el cine como herramienta. Si esa es la parte de divulgación del cine, luego por otro lado está la parte de formación, que realizamos cursos de extensión universitaria durante todo el curso académico. Se dividen en 2 talleres de naturaleza práctica, pues manejar la cámara, la fotografía, el guión, el montaje. Algunos de ellos incluyen lo que son los rudimentos básicos para la realización de cortometrajes, y a la finalización del taller se graba un cortometraje. Incluso el año pasado uno de los cortometrajes que se grabó obtuvo un premio a nivel nacional. Y luego cursos que tienen que ver con la historia y la estética de la cinematografía, corrientes, estilos, escuelas, movimientos, o también sobre la obra de cineastas de referencia. Por otro lado, también hemos realizado certámenes de cortometrajes, con cortometrajes a concurso. Durante varios años se realizó, no solamente para fomentar la creatividad dentro de la universidad, sino también en la comunidad autónoma.
Posteriormente decidimos dejar y ceder el testigo a otras instituciones que parecían más interesadas y con más presupuesto para seguir fomentando el trabajo de estos jóvenes creadores. Y también se celebraron varias ediciones de semanas de cine, en concreto semanas de cine europeo, con la programación de obras seleccionadas del año correspondiente, que pues trataban de mostrar la diversidad del cine que se rueda en los países europeos. Por último, también realizamos encuentros con cortometrajistas en las que tienen la posibilidad de mostrar su trabajo y también explicarlo y exponer al público todo el proceso creativo. Para ir terminando, pues otras líneas de trabajo que tenemos son vías de comunicación con las escuelas y las facultades de la universidad, con programaciones concretas que apoyan la docencia. Por ejemplo, pues con la Facultad de Derecho realizamos periódicamente ciclos de cine jurídico, que a partir de ahí surgen pues una serie de conceptos que se valoran y se estudian en las aulas. También ciclos interdisciplinares en colaboración con otras aulas de extensión universitaria, pues el aula de letras, el aula de teatro, el aula de patrimonio, una serie de aulas de extensión. En este caso, pues ahora mismo estamos haciendo uno sobre literatura y cine, una historia de intercambios y transformaciones. Y bueno, tenemos también otras líneas de trabajo como la comunicación, vías de comunicación con otras instituciones, filmotecas, certámenes y festivales, con el fin de solicitar préstamos de obras, acoger monográficos, temáticos de carácter itinerante, foros abiertos protagonizados por jóvenes creadores para divulgar sus proyectos, poner en común sus experiencias, relacionarse con otros profesionales del sector audiovisual, y también actividades dirigidas a institutos y a colegios, con sesiones dirigidas, con presentaciones que contextualizan las obras y revisiones también de obras del pasado. En algunos casos, por ejemplo, hemos incluido a los clásicos del cine mudo, los de la escuela cómica norteamericana, de los que ya se han hablado aquí, por ejemplo, pues Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, en los que, pues, además de que les parece extremadamente divertido, porque es una mirada desprejuiciada respecto a esas obras, supone también pues, una ventana a algo completamente desconocido para ellos y una manera también de interesarles por el cine, no solamente por los efectos especiales por Disney y ahora por las plataformas, sino también por lo que ha sido el devenir de un arte que apenas tiene 120 años de historia y que ellos no han tenido la oportunidad de conocer. Así que formar también a los jóvenes desde muy pequeños, desde la primaria, desde sus estudios de ESO y bachillerato, para que luego cuando lleguen a la universidad y posteriormente pues demanden otro tipo de cine. La problemática que encontramos es la misma. Tenemos más público mayor de 40 años que menor, y es una filmoteca universitaria. Pues si tenemos una sala de 300 personas y van 200, pues más de la mitad, evidentemente, es público mayor de 40 años. Ellos, los alumnos, con los que hablamos evidentemente, nos dicen que tienen otras maneras ellos de disfrutar y de consumir los productos audiovisuales, que tienen otros intereses. Esto lo ven como viejuno, de otra generación, de una generación anterior a la suya, y salvo casos muy concretos, evidentemente, pues no quieren saber ni quién fue Carl Theodor Dreyer, ni Fassbinder, ni Bergman, y ni les importa, ni pues parece que no tienen absolutamente nada que ver con ellos. Seguimos intentándolo, pero mi experiencia también a través de las clases que imparto de historia del cine y de la televisión es que incluso ya para futuros profesionales que van a ser comunicólogos, que van a ser periodistas y van a ser publicistas, la mayor parte de ellos no tienen ningún interés por el cine. El cine hablo como aspecto artístico, elemento estético. No tienen para ellos interés, sino que únicamente lo ven o bien como algo relacionado con el consumo y el entretenimiento en casos muy concretos, de películas muy concretas, o bien pues tienen algo que ver con pues, una obligación, pues les obligamos a ver determinadas películas y hacer un trabajo sobre ellas. De vez en cuando les sorprende y dicen, pues mira, jamás hubiera pensado que esta película, no sé, Senderos de Gloria de Stanley Kubrick en blanco y negro y demás, que sobre la Primera Guerra Mundial, pues podría parecerme interesante e incluso emocionarme con ella. Al final son, nuevamente insisto, los prejuicios que hay
muchas veces y hay que tratar de romper estos tabúes. Yo también entiendo, y hoy se ha hablado hoy aquí, que hay muchas maneras de consumir el cine y que tiene que consumirse, por supuesto, en la pantalla grande, en las salas, en los festivales, en las semanas de cine, en los certámenes, en los ayuntamientos, en las asociaciones, en los cineclubs, pero también, ¿por qué no?, se va a consumir también en casa, en los ordenadores y de cualquier manera, mientras que se siga realmente apreciando, se siga viendo, y bueno, pues es parte de nuestra cultura y así hay que entenderlo. Así que nada, muchísimas gracias. Guillermo Martínez, muchas gracias. Decir que no hay peces pequeños ni grandes, sino hay seres vivos o seres muertos. No depende del presupuesto, sino depende de la actividad, del esfuerzo y de la capacidad de contagiar a los demás de nuestro trabajo. No solamente has presentado tu trabajo, sino también has enunciado ya lo que puede ser motivo del debate o del encuentro que podemos tener. Pero antes de empezar con él, que creo que has tocado 3 o 4 temas muy interesantes, como por ejemplo la edad de la audiencia, el tema digital, qué sentido tiene la programación en esta época actual, pero antes le podemos dar la palabra a Rubén Corral, que también nos va a explicar un poco el modelo que él representa aquí en Bilbao. Muchas gracias por la invitación también. Yo, a diferencia de mis compañeros Guillermo y Lourdes, no puedo hablar desde una entidad o desde un organismo público, porque trabajo como programador independiente, colaborando pues con muchas entidades y organismos de aquí de Bilbao, y lo que puedo hacer es un poco de descripción del paisaje que nos podemos encontrar en una ciudad como Bilbao para ofrecer un poco la imagen fija de lo que nos podemos encontrar. En primer lugar, bueno, tal y como has dicho, soy asesor de programación en Cinemateca de Azcuna Centro A, uno de los grandes referentes sin duda del audiovisual y desde luego de las salas de lo que podríamos considerar, siguiendo el nombre de la mesa en la que nos encontramos, de cine de autor. Cuando hablamos de la Cinemateca de Azcuna Centro A, creo que hay que hacer un poco de historia y pensar que el origen de la Cinemateca, bueno, no está en la Alhóndiga, sino en el Museo de Bellas Artes, donde se fundó en el año 1983 de la mano de José Julián Baquedano. Él fue el que llevó adelante desde una pequeña sala en su momento, pues, incluso más pequeña que esta, de 56 butacas, pues una programación que se prolongó en el Museo de Bellas Artes hasta que la Cinemateca pasó a integrarse en la programación de la Alhóndiga. Junto a ese traslado de la Cinemateca, también se fue a Azcuna Centro A como responsable en parte de la programación también de Cinemateca José Julián Baquedano en el año 2011, y fue entonces cuando me incorporé yo también a ese equipo de programación, en el que llevamos ya unos cuantos años. Hoy particularmente satisfechos respecto a los resultados en cuanto a público en este año 2019, por lo menos. Sobre todo hemos de reconocer además que tiene que ver ese éxito de público en la línea que tiene más que ver con el cine clásico. Volveremos a hablar de la edad de los espectadores, por supuesto, porque evidentemente son mayoría, pero según el plan estratégico de Azcuna Centro A, la idea es que haya 2 líneas de programación que convivan en Cinemateca. Por un lado, la línea contemporánea, de audiovisual contemporáneo, que nos ha puesto en marcha por el momento en este año, pero que a partir de mayo lo hará con el ciclo comisariado por el exdirector artístico de Punto de Vista, Óscar Alegría, titulado La ciudad imaginada, tentativa para construir una ciudad a través del cine. Será a partir de mayo cuando, bueno, pues según esta propuesta, se construye una especie de mapa urbano a través de distintas películas contemporáneas. El objetivo de Cinemateca de Azcuna Centro, es que la Cinemateca sea punto de referencia para el aficionado a lo que podríamos considerar cine no comercial en Bilbao, y sobre todo para el aficionado, y creo que es conveniente destacarlo, con actitud, que uno puede ser un muy buen aficionado sentado en su sofá de su casa, pero tenemos que dirigirnos hacia la gente que toma la determinación de participar en ese acto social. Antes hablaba de un rito, bueno, pues de un acto social que es de salir y juntarse con conocidos y desconocidos en una sala oscura para ver una película.
Además, Azkuna Centroa es sede de los festivales principales, de algunos de los festivales principales de la ciudad, por supuesto Cinebi, y hace poco Cinegoac, y muy pronto FAN, por supuesto. Y respecto a Cinemateca y a mi papel en estos momentos como asesor de programación en lo referente al cine clásico, pues decir que estamos en este momento pues con la programación del ciclo 50 joyas de la historia del cine, que ha sido planificado por José Julián Maquedano y por mí mismo. Como decía, que estamos muy satisfechos porque hemos puesto el centro del debate, digamos, posiblemente también en el cine de autor, porque siempre se ha hablado de películas de manera mecánica. Desde mediados de los años 50 del siglo pasado se identifica una película con una persona que siempre es el director, y hemos querido también poner un poco más de valor en la autoría plural de la obra cinematográfica, destacando pues en su momento el papel de los guionistas, por ejemplo. Hemos visto películas destacando la labor pues, de Suso Cecchi D'Amico, o de Lilian Hellman, o de Marguerite Duras, y también evidentemente hemos visto películas pues, porque las han dirigido, y muy bien dirigidas, pues, por John Ford, por Murnau o por Agnès Varda. Desde luego el resultado, como digo, en los cines Golem, en la sala de los cines Golem en el que tiene lugar la Cinemateca, estamos muy satisfechos. Ha habido que colgar no hay billetes en muchas ocasiones porque no es una sala muy grande, e incluso esto sí que nos ha sorprendido mucho, con días de antelación. Además, también, como mencionabas, desde dentro del colectivo Arrebato Cinema hemos estado programando desde el año 2014 clásicos en pantalla grande en la sala BBK. También, como en Cinemateca, también hacer un llamamiento por lo de la versión original subtitulada. En ambos casos es versión original subtitulada en castellano, que al cine comercial parece que le cuesta aceptar la realidad, pero en el caso por lo menos del ciclo de Azkuna Centroa son siempre versiones originales, y las salas también se llenan. A lo mejor lo que hay que hacer es dar la oportunidad para que el público pueda elegir en un poco de pie de igualdad. Como digo, en la sala BBK también versión original subtitulada, clásicos en pantalla grande desde 2014. Es una sala con otras características, no tiene DCP, tenemos que funcionar pues en el soporte doméstico de mejor calidad, que es el Blu-ray, y hemos llevamos ya unos cuantos años y con dos funciones. La primera era elegir películas que siempre decíamos que están como dadas por supuestas, que la gente a lo mejor la había visto un día en su casa en una televisión antigua, y ahora poderlas ver dando importancia a uno de los factores fundamentales de ver cine, que es estar en una sala en unas condiciones idóneas para poder ver las películas. Esa función, según la reacción que vamos detectando en el público, se ha cumplido, pero lo que personalmente más me ha sorprendido también es otras reacciones que te agradecen haber descubierto películas, cuando son películas que entendemos que eran como prácticamente de dominio público, y que te digan pues, que ha descubierto, además gente aficionada al cine, pues una película es El desprecio de Jean-Luc Godard, o Escrito sobre el viento de Douglas Sirk. Y bueno, pues esto a lo mejor nos puede también hacer pensar respecto a cómo programar en estos lugares dedicados al cine clásico, que ha habido una época, y reconozco también que en Cinemateca esa línea se ha seguido durante mucho tiempo, de ir explicando un poco la historia del cine por capítulos de manera bastante intensiva, y añadiendo capítulos y a lo mejor olvidando los básicos, porque los básicos fueron dados en un momento determinado cuando se creó la institución. Creo que es una labor pedagógica que instituciones como una Cinemateca o como una Filmoteca tienen que tener en cuenta a la hora de programar. Luego, además, también en Bilbao ahora tenemos el Museo de Bellas Artes que vuelve a programar, que además es una sala que está ahora renovada, que tiene DCP. Por ahora está programando como complemento a la oferta expositiva de la institución, y además en colaboración con la Filmoteca Vasca también están actuando como una especie de subsede de la Filmoteca en Bilbao para poder ver las películas de los ciclos de Filmoteca Vasca. También están abiertos a la colaboración con otros agentes culturales.
y un par más se me ocurren, el Cine Club Fast, que sigue al pie del cañón, con sus dos líneas, un poco de cine contemporáneo y cine clásico. Esta semana daban las Charo Felice, dentro de poco dan el CEO de Ladislao Baida, siempre muy interesante, y por último pues la línea del Art House Cinema, donde nos encontramos hoy y de la que mejor hablas tú que, que cualquiera dice nada. No, agradecerte por ejemplo el ciclo de Ozu, que espero que vaya muy bien. Bueno, muchas gracias, Rubén. Yo de mi libro no voy a hablar, como podéis entender. No, porque sobre todo creo que sí es interesante, claro, que nos encontramos personas que se dedican al ejercicio tan difícil de la programación, podamos profundizar. Entiendo que entre el público hay personas con la información suficiente para saber la complejidad de la programación, pero a pie de calle muchas personas desconocen los intríngulis, las dificultades y el estado actual del sistema de distribución español tan lleno de mercaderes y de mercaderías. Entonces sí me gustaría, si os parece, y de forma además pues, un poco distendida, que nos podamos incluso interrumpir por el bien también de todos, que hablemos un poco de los criterios, estrategias y públicos en general a la hora de planificar, es decir, cómo os movéis, cómo funcionáis a la hora de establecer una programación concreta, cuáles son las dificultades que os encontráis para empezar, si os parece. Entonces, empezamos. Bueno, yo ahí, que lo veo antes en la programación, nosotros al final tenemos un asesor que es quien nos programa nuestras sesiones de Cinemateca. Nosotros desde Cinemateca lo que hacemos es un poco la gestión que hay detrás de, mira, los títulos son estas, las distribuidoras son estas, y nosotros hacemos ese trabajo que hay ahí. Sí que es verdad que a raíz de empezar con este proyecto hemos ido adquiriendo conocimientos, vamos preguntando al asesor pues estas cosas que tú nos vas diciendo. Por ejemplo, antes no comenté, nuestras películas siempre son todas en versión original subtitulada también. Incluso en esa cinemateca ambulante también, es porque son poblaciones que de otra manera no tienen posibilidades de llegar a ese tipo de versiones originales. Nosotros programamos para todos los públicos, como os decía. Nuestra franja de edad es verdad que la mayoritaria, como os decía, nuestra sala tiene 150 plazas. Andamos alrededor de una ocupación del 70-80%. Y la mayoría es gente de 50 a 55 años para arriba. Pero sí que es verdad que hay una franja entre los 25 y los 35 que también viene recurrentemente a ver las proyecciones. Y luego las 2 o 3 sesiones que tenemos infantiles, también en versión original subtitulada, esas sesiones las solemos llenar casi todas los trimestres. Yo creo que sobre esa pregunta en concreto que comentas tú, igual pueden ayudar mucho más mis compañeros y yo hablo más de la parte de gestión. Sí, por nuestra parte tratamos de que la programación no sea repetitiva. O sea, hay varias instituciones en Santander, como en todas las ciudades, que programan cine. Entonces hay que saber qué es lo que programan también los demás para tratar como... la idea de coordinarnos entre todos pues es una idea bastante utópica y al final no se produce. Pues además cada cual quiere tener sus propios criterios y autonomía para hacer lo que quieren, y me parece muy bien. Pues lo que procuramos es, viendo un poco el panorama general, pues tratar de hacer una programación exclusiva, diferenciada, que aporte algo diferente, ese valor añadido a otras programaciones. Por ejemplo, por poner un ejemplo, este año se nos ocurre pensar en una serie de televisión, ahora mismo que hemos vivido durante los últimos años una edad de oro, yo creo, de la ficción seriada de televisión, y que pues hay algunas realmente que también están aportando, no solamente el cine ha aportado a esas series, sino que esas series también están contaminando en buena forma al cine. Y entonces pensamos en un ciclo que titulamos Ciudad y Crimen, el legado de The Wire. The Wire, considerada como una de las series más importantes del periodo, y entonces hemos seleccionado una serie de películas que se han visto contaminadas, influenciadas de alguna manera por esa serie. Además tenemos un experto que, pues, muy conocedor a nivel internacional sobre el tema, que nos arroja luz sobre cada una de las películas. También se nos ocurre, está el debate, estamos ahora en el debate del Me Too, de todo lo que significa también el empoderamiento femenino. Entonces decimos, nos planteamos por qué sigue habiendo tan pocas directoras de cine. ¿Qué pasa, ¿no? ¿Qué sucede en el medio
para que haya muchas estudiantes en las universidades, pero al final el reflejo realmente en la vida real, no solamente como directoras, sino en casi todas las profesiones del cine, hay muchas menos mujeres, muchísimas menos mujeres que hombres, y sobre todo en la dirección. Y entonces invitamos a Susana de la Sierra, que ha sido directora del Instituto del Cine, que ha estudiado además el tema, que lo sigue estudiando en la actualidad, aunque ya no tenga ese cargo, y hacemos una visión y una revisión generacional por 5 directoras de 5 épocas diferentes, de 5 países diferentes, desde Aida Lupino hasta Isabel Coixet, y entonces reflexionamos también sobre, existe una mirada femenina en el cine y también esta problemática de la que estamos hablando. Y por último, ahora estamos haciendo un ciclo, hoy por ejemplo hay una proyección, esta misma tarde en Santander se proyecta El arpa birmana de Kon Ichikawa, porque estamos haciendo un ciclo sobre la Nouvelle Vague japonesa, la nueva ola del cine japonés. Y entonces, para hablarnos sobre esta corriente del cine, que para la mayor parte de los espectadores es poco conocida, o casi desconocida, pues hemos contado con la presencia de Antonio Santos, que es profesor de la universidad, pero además es uno de los mayores expertos en cine japonés que tiene este país, autor de varios monográficos sobre Mizoguchi, sobre Ozu, del que hizo una tesis doctoral realmente impresionante. Pues él nos introduce también sobre el cine de, por ejemplo, de Kaneto Shindo, de Teshigahara, de Kobayashi y de Nageshi Oshima, por ejemplo. Y bueno, pues es una manera de programar cine con fundamento. Desde luego todas son películas extraordinarias, desde mi punto de vista, o desde nuestro punto de vista, pero que han aportado algo a la historia del cine que por algún motivo pues, han quedado olvidadas y que merece la pena recuperar y reflexionar sobre ellas, porque la mirada crítica y tratar de fomentar esa mirada crítica es una parte de nuestra misión en la universidad. Yo creo, bueno, yo no puedo hablar en concreto de una institución en concreto, pero el ciclo que hay ahora mismo, bueno, ya he explicado un poco de 50 joyas de la historia del cine. Hemos intentado elegir una serie de películas que resulten atractivas, evidentemente para el espectador, a lo largo de la historia del cine, que efectivamente pueda suponer una novedad para el espectador en Bilbao y conferirles un cierto valor añadido de valor añadido mirándolas a lo mejor desde otra perspectiva. Pues por ejemplo iniciamos con Fellini Otto y Mezzo, el ciclo, y bueno, intentamos destacar lo que he explicado antes del concepto de la autoría plural, el hecho de decir que incluso con un director tan hiper reconocible, con una imaginación tan sobresaliente y con una capacidad para crear imágenes, que es ver una imagen de Fellini, sabes que es de Fellini, dar la importancia que también tenían, pues por ejemplo, la música de Nino Rota. Nino Rota también es un autor y sin embargo uno escucha en la radio la música de Nino Rota y directamente piensa en Fellini, o las interpretaciones de Marcello Mastroianni o de Giulietta Masina. En fin, Fellini evidentemente era un genio, pero también queremos dar importancia a esos otros focos. También, por ejemplo, el guión de otra película muy recordada del cine clásico norteamericano, El sueño eterno, pues ese guión en el que participaron tantos escritores y como el propio lío que hubo entre 4 guionistas a la vez, unos que estaban, unos que salían, acabó reflejándose en una película que en cierto punto deja de tener sentido, pero que funciona por otras razones cinematográficas. ¿Y qué buscamos? Pues buscamos lo que he contado también antes, intentar rellenar esos huecos que vamos detectando respecto al conocimiento de la historia del cine. Al fin y al cabo es una labor pedagógica, y creo que las instituciones también tienen la posibilidad de ir llenando esos huecos. Yo no sé, los espectadores y espectadoras que nos acompañan, qué conclusiones estarán sacando, pero yo percibo que hay un cierto fundamento de voluntariedad en todo lo que estamos haciendo. Es decir, que casi todo descansa en una creencia personal, individual, que se pone en marcha, que con su entusiasmo, su conocimiento, sus ganas de compartir aquello que le ha emocionado o le interesa, lo pone
en común. Y dado que estamos hablando de 3 ciudades que tienen aquí un encuentro, imagino que además de para hablar de lo que cada uno ha hecho, también para poder establecer líneas de colaboración, hay un tema que llama la atención y es la escasa colaboración que se produce a niveles institucionales y a niveles de iniciativas de este tipo. Nos encontramos todos y todas con programaciones muy interesantes que acontecen en espacios lejanos o cercanos, pero vamos, no en in situ, y sin embargo se mueren ahí. Hay mucho esfuerzo para levantar o edificar una propuesta cinematográfica que, digamos, que acaba desapareciendo más allá del ámbito de influencia que esa iniciativa pueda tener. ¿Habéis pensado, por ejemplo, en la idea, tú has tocado, Guillermo, un poco el planteamiento, tú también lo habéis tocado, y todos lo tenemos pendiente, o sea, lo tenemos sobre la mesa, no pisar, no hacer sombra, no chocar, no colisionar con otros organismos, otras iniciativas, pero más allá de evitar, digamos, esa rivalidad o esa competencia que indirectamente, lo queramos o no lo queramos, va a existir, ¿hay posibilidad de establecer líneas de colaboración? ¿Cómo veis esa propuesta? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque, por ejemplo, también, no en este momento en Cinemateca, en la zona central, pero sí que en el momento en que la Cinemateca estaba en el Museo de Bellas Artes, sí que muchos de los ciclos que se pudieron ver en Bilbao rotaban, digamos, en colaboración con la Filmoteca de Cataluña o con el CEGAI en Galicia o con otras instituciones de todo el Estado, y creo que es una buena oportunidad para, en el caso de instituciones de este tamaño, que tienen unas posibilidades económicas para poder conseguir copias en mejores estados, para poder cofinanciar subtítulos, para pagar derechos de una manera más barata y poder además acercar un hecho importante que no tiene por qué ser solo, por ejemplo, proyectado en la Filmoteca Española, sino que puede acercarse a otras personas en otras ciudades del Estado. Creo que sí que resultaría muy importante. Otra cosa es las posibilidades económicas en las que se encuentra cada institución y bueno, lo complicado que sea poder llevar un ciclo a otra ciudad. A ver, nosotros desde la Oral Cinemateca, quizá por los jóvenes que somos, de momento hemos estado más colaborando en el ámbito regional, pues como decía, con el Festival de Cine, también con el Festival LGTBIQ que se hace en el Centro Niemeyer en Avilés, tenemos una colaboración puntual al año. Cinetemática Ambulante no deja de ser una colaboración permanente con municipios asturianos, y luego también en momentos puntuales del año, pues eso, tenemos la colaboración con el Dafil Fest, incluso con el Premio Rizoma también, llevamos 2 ediciones que el ganador del Premio Rizoma la proyectamos la película ganadora en Cinemateca y su director viene a hacer un encuentro con el público o algún taller. Pero bueno, que desde luego no cerramos puertas para abrir colaboraciones y empezar incluso eso por las comunidades más cercanas. En nuestro caso, evidentemente estamos abiertos a todo tipo de colaboración. Nos gustaría hacer muchas más cosas, pero vuelvo otra vez al problema económico. El problema del dinero nos limita mucho. De vez en cuando nos vienen a pedir también que les ayudemos en la organización de eventos, pero claro, todo lo que es asesoría, por supuesto, estamos encantados de hacerlo, pero que generalmente viene la asesoría más a ayudarnos a financiar el proyecto, y ahí habitualmente tenemos que decir que no podemos, que ya nos gustaría. Pero bueno, pues seguimos con la mente abierta y bueno, con una colaboración a nivel regional, y también esperamos que se pueda abrir a otras regiones. Pongo un poco a los espectadores, yo no sé si ellos tienen información al respecto, pero uno de los temas que imagino con los que tenéis que lidiar constantemente es con la incertidumbre del sector en cuanto a lo que se cobra por derechos de autor, derecho de proyección, más que de autor. Hombre, hay una historia que nos precede, que es cuando las copias se mandaban en celuloide, que conllevaba unos gastos, un desgaste de copia, unos afiches, unos carteles, había un servicio. Y se pagaba por ese servicio un precio, unas tarifas más o menos, digamos, razonables. La transformación digital lleva a que ahora mismo la inmensa mayoría de las distribuidoras no manden ni la copia. Y sin embargo los precios no solamente se sean altos, no tienen en cuenta el formato de las salas, sino que en algunos casos, si son conscientes de que hay un interés porque es un certamen, es un ciclo retrospectivo, es un festival que hace un homenaje, los precios llegan a ser, digamos, un auténtico robo a mano armada. ¿Por qué no se denuncia ese tipo de cosas? Pues sí, sería denunciable. Desde luego, si el motivo es, claro, que
en qué se ha convertido la película ahora y que evidentemente tiene otros gastos que ya no existen, pues desde luego es un robo a mano armada. Además tenemos que tener en cuenta que hemos pasado una serie de años en el Estado español con una situación económica bastante fastidiada, que los gestores posiblemente mundiales de derechos de películas no estaban en los estados donde se ha sufrido más esa crisis, y que mientras aquí pues estaban recortando en cultura, en otros países, pues no sé, en el norte de Europa o en Alemania, estaban los precios de los derechos igualmente subiendo al ritmo normal que también había aquí antes, con el consiguiente problema para poder acceder a muchas películas de la actualidad, cuyos fees pues, seguían subiendo y subiendo. Claro, si una distribuidora del Estado español adquiere los derechos para España de una película, los tiene que lograr posiblemente en un precio que está muy fuera de lo que se solía pagar aquí, pero que no ha ocurrido lo mismo en el resto del mundo. Y a lo mejor creo que es una de las razones por las que estamos viéndonos más perjudicados respecto a esos precios. A mí me da la sensación de que esto es únicamente la ley de la oferta y la demanda. Si yo llamo a la distribuidora y me dice son 300 o 400 euros, es evidentemente porque alguien nos está pagando. Y yo le digo, no, esto es carísimo, yo no me lo puedo permitir, yo soy una universidad pública, tenemos un presupuesto ridículo. Me dicen, es lo que hay, si lo quieres lo tomas y si no lo dejas. Entonces... ¿No hay posibilidades de negociar en ningún momento? Sí, a veces depende con quién hables también, el tiempo que lleves trabajando, también el montante, no es lo mismo trabajar una película que trabajar 15. Eso cambia, ¿no? Pero bueno, al final ya digo, es la economía de mercado, ellos quieren sacar un beneficio y pues yo no creo que eso se pueda denunciar de ninguna manera. Pero desde el punto de vista, digamos, de la ética personal, ¿no nos lleva nos crea un cierto problema que por el mismo autor, que unas películas llevan a una distribuidora, otras lleva a otra, se paguen más del doble? Es decir, que al final el que es menos fenicio, perdón los fenicios, es el que más especula. Es decir, ¿cómo resolvéis éticamente ese problema? Porque estáis pagando al que más os está chuleando, entre comillas. Posiblemente renunciando a proyectar películas que a lo mejor consideras que son imprescindibles para el ciclo, pero luego está la tierra y está la realidad, y tu discurso puede necesitar esa película, pero si no hay fondos para esa película, pues tienes que readaptar el discurso o no ponerla. Y como programadores, ¿no crees que están secuestrando culturalmente algo que es de derecho universal? ¿Hasta qué punto tiene, no vamos a decir ninguna distribuidora para no complicarnos, pero de cualquier autor, es decir, puede secuestrarlo y sacarlo de la exhibición pública? ¿Cómo conciliáis esa inquietud? Supongo que la que habéis tenido alguna vez, cuando hacéis un ciclo, queréis probar lo mejor de ellos y sin embargo hay títulos. Perdón, es que teníamos a alguien ahí que preguntar. Sí. Parezco neonazi. Sí. Ya que habéis abierto este melón muy interesante, que yo añadiría que hay distribuidoras que trabajan de manera pirata, es decir, se comercializa con películas que no tienen los derechos realmente. Y muchas veces las instituciones pican. Es un poco la pescadilla que se mueve la cola. Hay instituciones, organismos o festivales, eventos apoyados institucionalmente con dinero público que también no cuidan esto. Esto yo creo que es importante porque estamos hablando de denunciar pues que se está utilizando unos precios que la verdad es que muchas veces, como he dicho, son exorbitantes, pero por otro lado se cae también en montar un evento y alquilar determinadas películas a una distribuidora que no tiene los derechos, o incluso coger un Blu-ray, comprarlo en FNAC y proyectar. Y tú, en cambio, por ejemplo, presentas un proyecto con todo legal, es decir, esto cuesta esto porque tengo que pagar los derechos de la película, etcétera, etcétera, y una determinada institución te dice, vale, pero esto es muy caro. Digo, eso es caro porque lo estoy haciendo legalmente, ¿no? Y creo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Si tienes una programación muy de ya, que es en distintas salas, te meten el hachazo por cada sala. Por mucho que tengas una licencia, tienes que pagar como si fuese nueva cada película. Perdón. Bueno, el tema del pirateo, simplemente decir que como programador o también gestor cultural, nosotros pues
llamamos a determinada distribuidora que tiene un catálogo y pues, evidentemente nosotros no somos policías, ¿no? A ver si realmente la película esta del catálogo tienes tú los derechos, o si no caducaron el año pasado y no los renovaste, pues hay una presunción de que efectivamente ellos tienen la licencia y por eso mismo pues la ceden o la alquilan por un coste determinado. Es complicado desde luego desde una institución poder probar que posees o no posees los derechos para el Estado, por ejemplo, de una película, no sé. Pero sí que debería investigarse en ese caso, en el caso de que se descubriera algún caso. Sí, yo creo que a veces pecamos de ingenuos a la hora de programar o de ser demasiado buena gente. Y eso, vamos, yo por la parte que a mí me corresponde como sala que programa cine en versión original y contemporáneo y clásico, la ingenuidad se me acabó hace unos cuantos años. Entonces soy tan, no sé, hablaba antes de una cuestión ética, que dilemas, ¿no? Bueno, yo hablo de una filmoteca militante, sobre unos valores donde hay un horizonte principal y primordial y es permitir que el público tenga acceso a una película en las mejores condiciones posibles. Sí. Y el público es lo suficientemente generoso como para reconocer las dificultades que un programador tiene para proyectar determinados títulos, de tal manera que si no es en 4K no pasa absolutamente nada. Es decir, hay algo tan atávico como proyectar una luz sobre una pantalla que al mismo tiempo está contando una historia y que lleva funcionando desde la caverna de Platón hasta hoy y que seguirá funcionando desde hoy hasta muchos más años en adelante. Entonces, a partir de esa premisa, yo tengo programado películas sin haber solicitado ninguna autorización a la distribuidora. Porque yo, por las buenas, llamando a Golem para programar B de Bárcenas, no voy a pagarle 400 €, porque entonces tendríamos que hacer la segunda parte de B de Bárcenas, y no es el caso. Entonces, cuando he programado una película que no tenía título, por ejemplo, voy a hablar de una distribuidora, La Aventura, una película coreana, una película japonesa, que suelen tener bastantes títulos, 150 €. Para un aforo de 40 espectadores, como mucho 80, a una entrada de 3 €, me parece perfectamente asumible. Yo programo no para hacerme rico, sino para hacerlo sostenible. Entonces hay esa diferencia entre una... y lo saben perfectamente. Y es muchas veces cuestión de plantarse. Y tan escandaloso para ellos puede ser que públicamente se conozca que programar una sesión, o las que sean, de Bárcenas, que te vendrán 50 espectadores, 60 como mucho, es un auténtico atraco, no les va a beneficiar en absoluto que se conozca. Y luego también, como programadores, creo que tenemos que ofrecer una contrapartida a la propia distribuidora. Es decir, saber que esa película que tú programas la tienes que promocionar y decir que quien la distribuye es esa distribuidora y que la puede comprar. O incluso las distribuidoras a lo mejor habría que poner la tentación de decir, oye, mándame una caja de DVDs y yo te la vendo el día que se proyecte la película al precio que sea. A veces también nosotros, y eso hago un poco de autocrítica, nos falta la necesaria imaginación para hacer que el negocio sea rentable para todas las partes, sabiendo que todos tienen que ganar de alguna manera. Pero, ya digo, desde una óptica absolutamente, en ese sentido, militante, un poco kamikaze, a jugársela en algunas ocasiones, pero sabiendo de sobra que lo que te están pidiendo es un robo y que forzando la máquina puedes bajar el precio bastante más. Último, para el tema universitario, para nivel docente, para trabajar con una película, digamos, troceada, pagáis derechos también. Se tiene que pagar derechos siempre, salvo que se utilice en una clase muy concreta y ese derecho a la cita de la ley de propiedad intelectual, y bueno, interpretándola de forma bastante ampliamente. Pero si cualquier proyección que incluya, o sea, un número de personas, o sea, todo lo que se exceda del ámbito familiar, que es lo que concede la licencia de un DVD o un Blu-ray, ya hay que pagar los derechos. Sí, nosotros hasta ahora lo hacemos, obviamente, pero claro, la tarifa sigue siendo desorbitada para un curso que puede ser con 15 o 20 personas, que te metan 300 € por una peli.
Bueno, hay licencias para, en este caso, para instituciones y para universidades que incluyen catálogos muy amplios y que son bastante asumibles. Sí, pero por una asociación no. Sí, de hecho hay una que es la licencia Umbrella, que bueno, por lo menos es la que Sí, necesita... la tenemos nosotros también, pero si yo hago el curso fuera de mi oficina, ya están 300 que tengo que pagar. Sí, ahora con la licencia Umbrella, por ejemplo, pues ha rebajado bastante el precio de los derechos, depende en función del número de proyecciones, claro. Y hay una licencia educativa también, una licencia educativa EGEDA, que para los centros de formación, colegios, institutos, universidades, es realmente económico. ¿Alguna intervención más? Yo me temo que nos tenemos que cortar porque el programa va muy apretado. Sí aportaría que lo que creo que la situación actual es una incertidumbre absoluta, hay un auténtico misterio, es una especie de laberinto que no interesa que sea transparente, somos víctimas de una falta de calificación, pero en la que intervienen todos. Es decir, pues hablando de derecho, las filmotecas están cobrando por uso de segundo de imagen de filmoteca, de archivo, de películas de hace 50 o 100 años, están cobrando 20 euros el segundo. Es decir, lógicamente también están haciendo o están impidiendo que los creadores puedan utilizar material de archivo. Es decir, que yo sí que creo que habría que hacer un llamamiento, no sé si esta es la mesa apropiada, pero a que se empiece a clarificar el sector, quizás una unión entre programadores para establecer criterios más justos con quienes están, digamos, usufructuando los derechos ajenos, pues no son suyos, pues podría, digamos, ayudarnos a que programásemos mejor, a que recuperásemos el público joven, que se han quedado muchos temas que quería haber hablado, pero no tenemos tiempo. Pues ese es uno de los temas que quería preguntar, es decir, en el tiempo digital, ¿qué hacemos programando a la vieja usanza? Quizás habría que volver a hacer, o habría que inventarse ciclos donde se pongan series ininterrumpidas, donde estemos 20 horas viendo una película, pues igual es una alternativa para reencontrar con los públicos que no les interesa lo que estamos viendo. Y bueno, y nada más, tenemos que cerrar. Muchas gracias a los presentes y hasta luego.